Hemos llegado a un punto donde vamos a abordar el concepto más importante del cálculo diferencial, que es el concepto de derivada y el cómo está relacionado con un problema que surge en la historia del cálculo, conocido como el problema de la recta tangente. Hay un conjunto de términos clave que son importantes en lo que viene siendo la introducción al concepto de derivada. Estos conceptos son el de recta secante, el de recta tangente, el concepto de pendiente, algo que llamamos también forma diferencial, el concepto de límite, que ya lo hemos abordado, el concepto de derivada, que por supuesto es el más importante, y también el concepto de cambio. Todos esos conceptos están relacionados entre sí, son muy importantes para poder con esto entender la relación que existe entre el concepto de derivada con los demás. Cuando hablamos de derivada estamos hablando de un cambio, por así decirlo, o de una tasa de cambio, es decir, una variación. Por lo tanto, ese cambio o esa variación va a quedar determinado por la pendiente de una recta tangente cuando tenemos una función. Piensa, por ejemplo, en un fenómeno particular de la naturaleza, como lo sería una caída libre. Desde el punto de vista de la cinemática, si ignoramos la resistencia del aire y suponemos que el objeto se deja caer desde el reposo, ya sabemos que el objeto caerá de forma acelerada debido a la acción de la gravedad de la Tierra con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, esto significa que cuando se deja caer, al instante en que transcurre un segundo, su rapidez habrá aumentado de 0 a 9.8 metros sobre segundo. A los 2 segundos habrá aumentado al doble, es decir, 19.6, etc. Entonces, significa que como está aumentando la rapidez, a mayor rapidez, mayor distancia recorrida. Por lo tanto, para intervalos de tiempo iguales, vamos a tener que las distancias que va recorriendo van siendo cada vez mayores. En este sentido, vamos a tener no un movimiento rectilíneo uniforme, sino un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si hacemos una gráfica de tiempo contra posición, vamos a llamarle D de distancia, a la distancia recorrida en su caída, nos vamos a encontrar con que la gráfica no es una línea recta. Si fuese una línea recta, entonces lo que estaría sucediendo es que conforme va pasando el tiempo, para intervalos de tiempo iguales, vamos a tener desplazamientos iguales. Y en este sentido, el movimiento sería rectilíneo uniforme. Sin embargo, para lo que aquí tenemos, encontramos que existe una variación en la rapidez y esa variación en la rapidez se puede determinar a partir de lo que es justamente el concepto de derivada. En el caso de un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener una recta y para una recta la pendiente es constante. Sin embargo, para una caída libre, conforme va transcurriendo el tiempo, los desplazamientos van siendo cada vez mayores. Supongamos que esta parábola representa de cierta forma, aunque no numéricamente, es decir, no hay que fijarnos en los valores que tenemos en los ejes de coordenadas, representa una caída libre. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un punto de la gráfica donde el tiempo sea T1, vamos a suponer que hasta ese punto, o más bien hasta ese momento, ha recorrido una distancia D1. Mientras que si tomamos un segundo punto más adelante para un tiempo 2, entonces vamos a tener que la distancia recorrida va a ser D2. Si hacemos pasar una recta por esos dos puntos, esa recta sería una recta secante y entonces la pendiente correspondiente a esa recta secante nos estaría dando un valor de
rapidez o velocidad, es decir, aquí podemos hablar de forma indistinta entre rapidez y velocidad, o sea, finalmente la rapidez es el módulo de la velocidad. La pendiente correspondería a la rapidez, es decir, a la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Sin embargo, esa rapidez sería una rapidez promedio. ¿Por qué razón una rapidez promedio? Porque estamos tomando dos puntos donde tenemos un tiempo 1 y un tiempo 2. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, un tercer punto donde el tiempo sea t3 y hacemos pasar una recta por los puntos donde el tiempo es 1 y el tiempo es 3, entonces vemos que la inclinación de esa recta, que también es una recta secante porque está cortando en dos puntos, tendría una inclinación distinta y por lo tanto la rapidez promedio sería distinta, dado que la pendiente es distinta a la del primer caso. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando queremos determinar la rapidez en un instante dado? Por ejemplo, cuando queremos determinar la rapidez que lleva el objeto cuando está a una distancia d1 y ha transcurrido un tiempo 1. Es decir, cuando queremos obtener la rapidez sin depender de dos puntos y por lo tanto sin obtener una rapidez promedio. Lo que tendríamos que hacer es hacer pasar una recta por ese punto que toque a la gráfica solo en ese punto y la pendiente correspondiente a esa recta nos estaría proporcionando lo que corresponde a la rapidez conocida como rapidez instantánea. Así, esta rapidez instantánea queda determinada por la pendiente de la recta tangente. Y como podemos ver, si queremos determinar la rapidez instantánea en el momento en que el tiempo es t2 a una distancia d2, observamos que la recta tangente tiene una mayor inclinación que para el caso donde está a un tiempo t1 y una distancia d1, y esto significa que a mayor inclinación tenemos mayor pendiente y en ese sentido la rapidez sería mayor. El problema entonces es cómo determinamos el valor de la pendiente de esas rectas tangentes. A este problema se le conoce como el problema de la recta tangente y el problema de la recta tangente nos conduce al concepto de derivada, porque básicamente una derivada será una función que nos proporcione la pendiente de la recta tangente de todos los puntos en una función dada. Y esto en la práctica es muy útil. ¿Por qué razón? Porque si tenemos una función y conocemos entonces la función derivada que nos va a proporcionar la pendiente de las rectas tangentes en todos los puntos, prácticamente con estas pendientes tenemos esas tasas de cambio, es decir, podemos ver cómo se comporta una función en relación a sus cambios. Con esto, por lo tanto, se resuelven un montón de problemas en muchísimos fenómenos. Por ejemplo, los problemas de cinemática, las fórmulas de cinemática son obtenidas a partir de resolver problemas como este. Vamos, por lo tanto, a analizar este problema y vamos a ver cómo nos conduce al concepto de derivada. Por lo tanto, voy a considerar la gráfica de una función, en este caso es la parte de una parábola. Esa función vamos a suponer que es una función f que depende de x. Entonces sabemos que tenemos nuestro eje horizontal, es decir, el eje de la variable independiente, x, y nuestro eje vertical, que es el eje y, pero sabemos que en cálculo es, o en precálculo, el eje de la función, es decir, f que depende de x. Vamos también a tomar dos puntos sobre la gráfica. Un primer punto que le voy a llamar simplemente P y un segundo punto que le voy a llamar
Q. El punto P, vamos a suponer que es un punto que puede estar localizado en cualquier parte de la gráfica correspondiente a la función. Por lo tanto, va a ser un punto, en este sentido, variable, es decir, un punto que define el lugar geométrico y por lo tanto va a tener de coordenadas una X para la abscisa y una Y para la ordenada, pero en este caso no es propiamente Y, sino F, o F que depende de X. Mientras que el segundo punto al que estamos llamando Q se encuentra un poco más adelante del punto P, horizontalmente hablando. Entonces, sobre el eje X, el punto P estará a una distancia X del origen y el punto Q vamos a suponer que se encuentra a una distancia H medida desde el pie del punto P. Es decir, la coordenada correspondiente a la abscisa para el punto Q sería X más H. Y por lo tanto, ese punto estaría a una altura de la función evaluada en X más H. Ahora vamos a hacer pasar una recta por esos dos puntos, por el punto P y por el punto Q. Dado que es una recta que está cortando en dos puntos a la gráfica de la función, una recta de este tipo se conoce como recta secante. Hay que saber que la palabra secante, que en este caso no hace referencia a la función trigonométrica, sino a una propiedad geométrica de una recta que corta a una gráfica o a una figura geométrica. La palabra secante proviene del latín que significa cortar, es decir, secare, que significa cortar. Y entonces aquí la secante está cortando a la gráfica en los puntos P y Q. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la pendiente de esa recta secante a partir de las coordenadas de los dos puntos. Por lo tanto, la pendiente de la recta secante, que la vamos a denotar por M, subíndice sec, está dada, según la fórmula de geometría analítica, por y2 menos y1 entre x2 menos x1. Las coordenadas y u ordenadas de cada uno de los puntos son, para el punto 2, que lo vamos a tomar como el punto Q, sería f evaluado en x más h, menos la coordenada y del punto 1, que es f en x. Esto va dividido sobre la diferencia del x2 menos x1, que tomando el mismo orden, el punto 2 sería el punto Q, entonces nuestra abscisa va a ser x más h y a eso le estamos restando la abscisa del punto 1, que es simplemente x. Vemos en el denominador que x con menos x se elimina y solamente nos queda la h. Entonces vamos a tener que la pendiente de esa recta secante va a estar dada por la función evaluada en x más h menos la función dada en x dividido sobre h. Dado entonces que la pendiente se calcula a partir de esas diferencias entre las coordenadas, esta razón que nos está proporcionando la pendiente de la recta secante se conoce como diferencial, es decir, esas diferencias obtenidas entre las coordenadas y las coordenadas x. Vamos a pensar ahora qué pasaría si el punto Q se va desplazando sobre la gráfica hacia el punto P, que permanece fijo. Entonces, si el punto Q en algún momento dado está en esta otra posición mostrada, vamos a tener que sus coordenadas correspondientes, por supuesto, van a cambiar. Y en este sentido, dado que el punto Q estamos suponiendo que se encuentra a una distancia h adelante del punto P, vamos a observar que conforme el punto Q se está aproximando al punto P, entonces el valor de h va
disminuyendo. Entonces así sucesivamente vamos a tener el punto Q y vemos que H se está reduciendo. Es decir, H en este sentido se estaría haciendo más pequeño y podemos decir que va a llegar un momento donde el punto Q esté muy próximo al punto P, de tal forma que el valor de H es 0 o tiende a 0, mejor dicho. Hay que observar también que en esa aproximación del punto Q hacia el punto P, la recta secante está cambiando continuamente de inclinación y por lo tanto su pendiente se está viendo afectada. En este sentido, cuando el punto Q está tan próximo al punto P, entonces si suponemos que llega un momento donde los dos puntos están por coincidir, vamos a tener que la secante o la recta secante tiende sucesivamente a convertirse en una tangente. Entonces, cuando los dos puntos coinciden o se empalman, la recta secante deja de ser una recta secante y se convierte en una recta tangente. Por lo tanto, ahora aquí vamos a tener que determinar la pendiente de la recta tangente a partir de la pendiente de la recta secante que teníamos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Considerar que cuando el punto Q se ha aproximado lo suficientemente al punto P, el valor de H se fue haciendo cada vez más pequeño, de tal forma que H tiende a 0 y en este sentido vamos a tener que la pendiente de la recta tangente tiene que ser el límite de la pendiente de la recta secante cuando H tiende a 0. Es decir, si consideramos lo que tenemos aquí en la forma diferencial y obtenemos el límite cuando H tiende a 0, entonces vamos a tener la pendiente de la recta tangente. De esta manera tenemos entonces que la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando H tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. Es decir, la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando H tiende a 0 en la fracción o en la razón f evaluado en x más h menos f en x dividido sobre h. Si hacemos un análisis en términos de la condición para que exista un límite, si h toma el valor de 0 o se va aproximando a 0, vamos a ver que aquí se eliminaría el h por tomarse como 0, entonces nos queda f de x menos f de x y esto es igual a 0. Y vemos en el denominador también que si h tiende a 0 o si estamos tomando h como 0, entonces también tendríamos 0 y nos va a quedar 0 sobre 0. Esa es la forma que nos indica que podría existir un límite y en este sentido la pendiente de esa recta tangente va a ser ese límite. Resulta que a esa expresión del límite cuando h tiende a 0 en la forma diferencial f evaluado en x más h menos f en x todo dividido sobre h se le define como la derivada. Y entonces la derivada de la función f va a ser la pendiente de la recta tangente en todos los puntos. Para ir concluyendo, tenemos entonces que el concepto de derivada de una función f de x nos va a proporcionar una función que nos da la pendiente de la recta tangente en todos los puntos de esa función y se obtiene a partir del límite cuando una cantidad llamada h tiende a 0 de una razón o de una fracción conocida como la forma diferencial, que es f evaluado en x más h menos f en x todo dividido sobre h.
Vamos a finalmente hablar de la notación que se utiliza para las derivadas. Hay distintas notaciones, pero las más comunes son: si tenemos una función f de x, entonces su derivada se va a denotar por f' de x. Esto indica que estamos hablando de la primera derivada de una función. Por supuesto, una función se puede, una vez que está derivada, se puede volver a derivar, y entonces tendríamos la segunda derivada, que se va a denotar por esas dos marcas, que es f doble prima de x. Eso entonces nos estaría dando la segunda derivada, y de igual forma podríamos hablar de una tercera derivada, etcétera. Entonces, esta es una forma de denotar la derivada. Por otro lado, hay otras formas. Hay una especie de operador de decir que si tenemos una función f, entonces se va a derivar con respecto a x. Hay que ver que eso que aparenta ser una fracción, en realidad no es una fracción. Por eso es que encierro eso y se va a leer derivada de la función f con respecto a x. Por ejemplo, una segunda derivada se va a denotar de esta manera. Vamos a tener derivada segunda con respecto a x de la función f. Hay que ver que esos superíndices con un valor de 2 no corresponden a un exponente, sino que se refieren a el número de derivada correspondiente, que en este caso es segunda derivada. Hay además otro tipo de notaciones, por ejemplo, el poner una D mayúscula y un subíndice X y después la función que se está derivando. Sin embargo, esa notación no es muy común y se pueden utilizar de manera intercambiada tanto la notación con esas marcas que se leen como prima, es decir, la f', y también se utiliza la otra notación de el operador derivada con respecto a la variable.